vamos a empezar hablándoles de teatro, pero mejor que yo les hable, vamos a recibir a nuestro primer invitado porque es un auténtico experto. Estamos hablando de Juan Antonio Hidalgo, que es el director de, lo tengo que mirar porque ustedes saben que yo tiendo a equivocarme con los nombres, de Ninfolepsia, una obra de teatro pues que además es muy malagueña y que vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Muy buenas noches, Juan Antonio, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Ángeles, por dedicarnos un huequito aquí en las cámaras de PTV al teatro, que nos viene muy bien. El teatro es uno de esos géneros que vive como en una perpetua crisis, pero siempre sale adelante. Siempre, yo creo que desde que en Grecia empezaron a hacer teatro ya estaban en crisis. Ya estaba en crisis. Y ha habido muchos elementos que han aparecido a lo largo de la historia que parecía que iban a acabar con el teatro. Imagínate el cine, la radio en principio, el cine, la televisión, y aquí estamos. Yo creo que el teatro tiene algo único, que es el elemento vivo, o sea que un ser humano puede ver a otro, identificarse con la energía de ese ser humano, con lo que le transmite, y ese valor estará siempre ahí, será lo que haga que el teatro sobreviva, que es la función del teatro básicamente a lo largo de la historia, sobrevivir. Pues sí, además se llama la atención que en esta época pues de tantas pantallas, de televisión a la carta, de internet, de miles de ofertas digitales, llama la atención que los formatos que mejor han sobrevivido son aquellos que ofrecen esa interacción humana, es el teatro, la música en directo, la gente, a pesar de esa enorme oferta que tenemos en las pantallas, sigue pidiendo cada vez más y sigue necesitando la humanidad que nos aporta el teatro. Sí, además, si te das cuenta, incluso en las distintas opciones de ocio, quitando todo lo tecnológico, que evidentemente eso desde el salón de tu casa puedes acceder a, imagínate, hoy en día a todo prácticamente, ¿no? No tendrías que moverte de casa. Sin embargo, lo que se está más fomentando a nivel de ocio, si te das cuenta, son el formato experiencia, más que el viaje incluso, sí, ¿no? Sí. Se están vendiendo muchos paquetes de experiencias y el teatro ya lo es en sí mismo, ¿no? Es una experiencia porque la respiras, porque la vives, y ya te digo, ese factor humano, ese elemento humano, nos diferencia de cualquier otra opción de ocio, y es lo que nos da valor, creo. Yo te iba a preguntar acerca de la obra, porque la obra en sí tiene un trasfondo importante, ninfolepsia. ¿Qué es ninfolepsia? Porque cualquiera que escuche la palabra dice, bueno, suena a narcolepsia, suena a síndrome raro. Exacto, pues más o menos va por ahí, quiero decir, el significado literal de la palabra es el deseo vehemente de volver a la naturaleza, de volver a vivir en la naturaleza, y en cierta manera la esencia de la obra es eso, ¿no? Es esa lucha entre el intelecto y nuestro instinto, que nos conecta con la tierra, que nos conecta con lo básico. Ese es el conflicto, ¿no?, principal que surge en la obra. Y Ninfolepsia es un texto de Gonzalo Campos, un texto delicioso, que cuando cayó en manos de La Coracha, que es la compañía que produce este espectáculo, pues nos pareció una auténtica maravilla. Ya era un texto que en una versión reducida se puso en escena en microteatro, sí, y funcionó estupendamente. Y Paco Pozo, uno de los actores que lo hizo, le pidió a Gonzalo que ampliase ese texto, que podía tener mucho más recorrido, ese texto tratado ya en otros ámbitos, en otros terrenos, incluso en teatros un poquito más grandes. Surgió esa idea, se puso en marcha el texto, Gonzalo redactó un texto maravilloso, un texto con una profundidad literaria magnífica, un texto lleno de aspectos metafísicos y de filosofía magníficos, pero además tuvo la habilidad de crear el conflicto necesario para que el público esté atento durante toda la obra, porque creó un thriller policíaco. O sea, a lo largo de la historia, una historia que comienza con una situación en la que un comisario está terminando de investigar un crimen y necesita llegar al fondo de la verdad, necesita saber qué pasó en ese crimen, y se encuentra con un reo confeso un tanto peculiar. De hecho, ni siquiera el personaje es real, no voy a hacer spoiler, no quiero para que vengáis a la Mainaque a verlo.
se encuentra con ese personaje que ni siquiera es real y el público va a ir conociendo pistas de qué pasó realmente, qué hay detrás de ese crimen, al tiempo que hay una lucha dialéctica entre ambos personajes. O sea que yo creo que lo tiene todo para mantener al público durante más de una hora sentado en la butaca, pendiente y en la intriga de qué va a pasar, cómo acabará esa historia extraña que va a chocar al principio, pero que luego va a acabar absorbiendo al espectador. Entonces se aprovecha, digamos, ese thriller, o sea, se aprovecha esa historia de misterio, que ¿qué tendrán las historias de misterio que nos gustan tanto y que nos enganchan tanto? Se aprovecha esa historia de misterio para meter un trasfondo filosófico que va calando como que no nos damos cuenta, pero está ahí, ¿no? Y es fácil de digerir, porque claro, si tú le dices a alguien un texto con una importante presencia metafísica y filosófica, dice... Se vienen para atrás. Dicen, sí, no, yo que no estoy para pensar, ¿no? Que sí, ¿me voy a quedar dormido? Yo necesito distraerme un ratito. No. Se van a distraer porque van a estar pendientes, van a querer conocer ese dato. Además, lo que nos gusta, yo creo que el detalle que nos gusta de todas esas, y se hacen muchas series de intriga, de crímenes y tal, es que queremos ser listos y adelantarnos a lo que está pasando. Eso nos encanta. Eso nos encanta, decir, yo creo que esto va a ir por aquí. Tenemos un inspector de policía dentro. Exacto. Además del entrenador y del político y de tantas cosas, y hay muchos que también llevan periodistas dentro, sí, pues también. Llevamos también un policía un detective dentro. Frustrado dentro de todo, yo creo que sí. Así que no les asuste, porque además luego lo bueno es que gracias a todo ese conflicto y gracias a toda esa trama que te va a mantener atento, las conversaciones son de una altura magnífica entre los dos personajes. Ya te digo, ha sido un placer contar con el texto de Gonzalo, que por cierto quiero aprovechar también... Eso te iba a decir, que ese texto se ha convertido en un libro. Exacto. Y se va a presentar. Se presentará el próximo día 15 en el Centro Andaluz de las Letras y es un libro que está prologado nada más y nada menos que por Alfonso Zurro, que es toda una institución en el teatro en nuestro país. O sea que nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no?, de trabajar con ello. Esto va a ser el jueves a las 7:30 de la tarde, en calle Álamos, que es donde está el Centro Andaluz de las Letras. Exacto. O sea que estamos ahora mismo en la Sala Mainaque, que es donde se está interpretando esta obra. Estamos en una auténtica primicia teatral, porque si el texto es la mitad de bueno que nosotros creemos que es, pues va a tener un amplio recorrido. Va a tener mucho recorrido. Yo creo que Ninfolepsia es, no solo como texto teatral, sino también como propuesta escénica, puede tener un amplio recorrido porque creo que condensa todo eso, no pierde la esencia del teatro, es un espectáculo basado, vuelvo otra vez a ese elemento vivo, al trabajo de dos actores magníficos, que eso sí, me gustaría destacar que ha sido un lujo contar con Paco Pozo y con Víctor Castilla, que han sabido leer muy bien. Ha sido un trabajo, el trabajo de ensayos ha sido de tener ganas de ir. Hay veces que uno no tiene ganas y le da pereza, pero esto de querer ir porque se leía muy bien, trabajábamos muy bien juntos y son dos actores magníficos, todo aquel que los conozca lo sabe, ¿no? Entonces tiene todos esos ingredientes y además La Coracha, que es una compañía relativamente joven en su fundación y que tiene como mentores a Paco Pozo y a Inma Caballero, actor y actrices también impresionantes, pues está empeñada en sacar adelante este espectáculo. ¿Cómo te enfrentas tú cuando La Coracha te llamaba diciendo, dirige Ninfolepsia, toma, este es el texto, esta es la idea, ¿cómo te enfrentas como director a una obra así? ¿Cuáles son los retos que te plantea a ti el texto a la hora de ponerlos en escena? En principio, cuando tienes un texto así, cuando vas a contar con dos actores de la talla de Paco y Víctor, en principio el reto y lo que más te preocupa es, lo voy a decir finamente, no estropearlo. Porque tienes por un lado diamantes en bruto, sí, y todos sabemos, es trabajo cocina, de joyería. ¿No? El respeto al producto del que se habla en cocina, ¿no? Exactamente, el respeto a esa, en este caso la materia prima, entre comillas, evidentemente, es como, yo siempre comparo el trabajo de un director de escena, como es un trabajo de un joyero, ¿no? O sea, tienes el diamante, tienes que tener cuidado, lo tuyo es engarzar, tu trabajo es engarzar ese diamante y darle un soporte que haga que luzca todavía más, pero tienes que tener mucho cuidado al tallarlo porque te lo puedes cargar, ¿no?
Entonces, sobre todo fue esa responsabilidad. Y siempre, siempre, para mí, fundamental, y lo que tiene que estar es la intensidad actoral y el trabajo de los actores, y eso estaba. Y el resto, la escenografía, los elementos que se incluyen, solo están para dar soporte, solo están para ayudar y para hacer todavía más brillante eso. Juan Antonio, ¿cómo estáis enfocando la obra? ¿Cómo estáis enfocando de forma práctica? O sea, ¿la podemos ver en Maynaque? ¿Cuándo la podemos ver? ¿De cuánto tiempo lleváis? ¿Hasta cuándo vais a estar? O sea, si la gente que nos ve en casa, queremos verla, que estamos interesados, ¿cómo podemos hacerlo? Muy fácil. Estrenamos el fin de semana pasado y vamos a estar todos los sábados y domingos en la Sala Joaquín Eléjar, en la Maynaque, a las 8 de la tarde, que es una horita muy buena. Sí, porque no es ni pronto ni tarde. No es ni pronto ni tarde, que luego tú puedes salir del teatro y darte una vueltecita y cenar y tal. Y estaremos todos los fines de semana. Las entradas se pueden conseguir o en la taquilla el día del espectáculo o en misentradas.com, también en internet pueden conseguir las entradas, además más baratitas. Si la venta anticipada son 8 euros y las entradas son a 10. Y estaremos todo este mes de noviembre, en los fines de semana, sábados y domingos. Pues muchísimas gracias, le deseamos muchísimo éxito a esa obra, Ninfolepsia, y apúntense el jueves a las 7:30 en el Centro Andaluz de las Letras, la presentación del libro que da origen a esta obra de teatro a cargo de su autor, Gonzalo Campos, y además pues estará también Juan Antonio Hidalgo y también estará el responsable del prólogo, que es Alfonso Zurro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la Guía del Ocio. Muchísimas gracias a ti y de nuevo agradecerte el hueco que nos dedicáis los medios de comunicación, porque sois vitales a la hora de que podamos llegar a mucho más público en una era en la que hay tanta información que tienes que contar lo que haces. Hay muchísima información, hay muchísimas opciones, pero siempre hay que saber destacar opciones diferentes, que se salgan del ruido que normalmente hay, que brillen un poquito, y si encima es de talento de aquí, pues ya, porque eso es otra cosa, que son malagueños, que tenemos que apoyar el talento local, el talento de la tierra, así que eso hay que apoyarlo todo y más, vamos. Y Ninfolepsia es magnífica, está mal que yo lo diga, pero yo no me la perdería. Que luego vienen las lamentaciones de cuando vayáis de gira, ¿cuándo volvéis a Málaga? Haber venido en noviembre. Luego ustedes leen una crítica por aquí, eso pasa, la tienen aquí en Málaga, no le hacen caso porque como es de aquí, no le hacemos caso. Luego se lee un reportaje, una crítica, una reseña, que una obra de teatro está funcionando muy bien en redes sociales, que es buenísima, que hay que verla, que está en Madrid, que está en Sevilla, que está en Córdoba, que está en Granada. Señores, en Málaga no la hemos visto, pues ahora la pueden ver. Pues que no se la pierdan, es la oportunidad. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos.